¿Alguna vez has sentido que el mundo se detiene? Ese momento exacto donde todo lo que conocías, todo lo que amabas, se desvanece en un instante y te quedas ahí, de pie, tratando de entender cómo seguir respirando. Cierra los ojos por un segundo, imagina que lo único que te mantenía vivo desaparece. Y lo único que queda es un vacío tan profundo que ni siquiera el aire logra llenarlo. Ahora abre los ojos, porque lo que voy a contarte no es ficción. Es la historia de una mujer que perdió todo, y que decidió que, si la justicia no existía en los tribunales, ella misma la crearía en el lugar más salvaje que puedas imaginar. Antonia Ferreira vivía en una región remota del Pantanal. Esa inmensa extensión de humedales donde la frontera entre tierra y agua se difumina, donde la naturaleza dicta sus propias leyes. Para los que no conocen esta zona, imaginen un lugar donde los cocodrilos yacarés son los verdaderos dueños, donde el silencio solo se rompe con el canto de aves exóticas y el chapoteo ocasional de algún depredador deslizándose por el agua turbia. Antonia llevaba casi 2 décadas trabajando como cuidadora de estos reptiles en una reserva natural. No era un trabajo glamoroso, era duro, solitario, peligroso, pero para ella tenía sentido. Después de que su marido la abandonara cuando su hijo era apenas un niño, encontró en esos animales una especie de equilibrio. Los yacarés no mentían, no traicionaban, no fingían ser lo que no eran predadores puros, honestos en su naturaleza. Su hijo, Lucas, creció entre esos pantanos. Era un chico tranquilo, de esos que prefieren observar antes que hablar. A sus 19 años estudiaba veterinaria en la ciudad, pero cada fin de semana volvía a casa para ayudar a su madre. Soñaba con dedicarse a la conservación de especies, con proteger ese ecosistema que tanto amaba. No se metía en problemas, no buscaba conflictos, era, en palabras de los vecinos, un buen muchacho, pero en las zonas fronterizas, especialmente en aquellas donde el narcotráfico tiene más poder que el Estado, ser bueno no te protege de nada. A veces, ser bueno es precisamente lo que te condena. Una tarde de marzo, mientras Antonia estaba en la reserva alimentando a los yacarés, un grupo de hombres armados llegó al pequeño pueblo donde vivían. No eran desconocidos, todo el mundo sabía quiénes eran, qué hacían, a quién respondían. Controlaban las rutas de droga que cruzaban hacia Bolivia, sobornaban a autoridades, amenazaban a cualquiera que se interpusiera en su camino. Ese día buscaban mulas, gente dispuesta a transportar mercancía al otro lado de la frontera. Lucas estaba en casa, estudiando para un examen. Cuando tocaron la puerta, abrió sin sospechar nada. Le hicieron la propuesta, él se negó. Les dijo que no era esa clase de persona, que tenía otros planes para su vida. Uno de los hombres, un tipo con cicatrices en el rostro y mirada muerta, se rió. Aquí nadie tiene planes, le dijo. Aquí solo hay 2 opciones, trabajas con nosotros o te conviertes en un ejemplo para los demás. Le dieron 1 hora para pensarlo. Lucas no cambió de opinión. Cuando Antonia regresó esa noche, encontró a su hijo tirado frente a la casa. 3 disparos, 1 en el pecho, 2 en la cabeza. La sangre se mezclaba con el barro, formando charcos oscuros que reflejaban la luna. Ella cayó de rodillas junto a él, sus manos temblando mientras buscaba desesperadamente algún signo de vida que ya no existía. Gritó con una fuerza que salió desde un lugar que ni siquiera sabía que tenía. Los vecinos escucharon, pero nadie salió. El miedo los mantenía encerrados en sus casas, con las luces apagadas, rezando para que esa violencia no tocara sus puertas. La policía llegó 2 horas después, tomaron fotos, hicieron preguntas de rutina, llenaron formularios que terminarían archivados en algún cajón polvoriento. Un oficial, de esos con años de servicio, expresión cansada, se acercó a Antonia. Lo lamento mucho, señora, haremos todo lo que esté en nuestras manos. Ella lo miró fijamente, con ojos que ya no tenían lágrimas porque el pozo se había secado. Todo lo que esté en sus manos, repitió con voz quebrada. Como hicieron con los otros casos, con la familia Méndez, con los hermanos Vargas, con esa chica de 15 años que apareció flotando en el río el mes pasado. El oficial bajó la mirada. No había respuesta, porque la verdad, esa verdad incómoda que todos conocían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta, era que, en esa región, la justicia no existía. Los narcos compraban silencios, amenazaban testigos, sobornaban jueces, y los que se atrevían a denunciar terminaban como Lucas. 3 días después, Antonia enterró a su hijo en el pequeño cementerio del pueblo. Fue un funeral silencioso, con apenas un puñado de personas que se atrevieron a aparecer. El miedo era palpable, como una niebla espesa que envolvía cada gesto, cada palabra susurrada. Cuando el ataúd descendió a la tierra, Antonia permaneció inmóvil, mirando cómo la madera desaparecía bajo las paladas de tierra. No lloró, ya no le quedaban lágrimas, pero sintió algo más, algo frío, oscuro, que comenzaba a crecer en el vacío que la muerte de Lucas había dejado. No era solo dolor, era rabia, una rabia que no buscaba consuelo ni comprensión, buscaba equilibrio. Esa noche, de vuelta en su casa, Antonia se sentó en la oscuridad, no encendió las luces, solo escuchaba los sonidos del pantanal, los grillos, las ranas, el chapoteo ocasional de algún yacaré en el río.
Pensó en Lucas, en sus sueños, en las conversaciones que nunca volverían a tener. Pensó en los hombres que le habían arrebatado todo eso, y pensó en los yacarés, esos depredadores ancestrales perfectos en su diseño, implacables en su naturaleza, animales que no conocían la piedad, que solo conocían el hambre y el instinto, y en ese momento algo encajó en su mente, una idea terrible, imposible de ignorar, una idea que la mayoría rechazaría por monstruosa, pero Antonia ya no era como la mayoría, el dolor la había transformado en algo diferente. Se levantó y caminó hacia él pequeño escritorio donde guardaba sus documentos de trabajo. Sacó un cuaderno viejo, de esos con páginas amarillentas, y comenzó a escribir. Nombres, 14 nombres. Los había escuchado en conversaciones susurradas, en rumores que circulaban como advertencias. Eran los miembros de la banda que controlaba el narcotráfico en la región, los mismos que habían matado a Lucas, los mismos que habían destruido decenas de familias, los mismos que la policía no tocaba porque tenían demasiado poder, demasiado dinero, demasiadas conexiones. Antonia los escribió todos, uno por uno, con letra firme, y al lado de cada nombre, una fecha. Tenía 6 meses por delante, 6 meses para hacer lo que el sistema jamás haría. Los primeros días fueron de planificación meticulosa. Antonia conocía el Pantanal como la palma de su mano. Sabía que había zonas remotas, áreas donde ni siquiera los pescadores más aventureros se atrevían a entrar, lugares donde los yacarés se congregaban en números impresionantes, especialmente durante la época de apareamiento. Lugares donde un cuerpo podía desaparecer en cuestión de horas sin dejar rastro. Comenzó a preparar el terreno. Construyó jaulas improvisadas usando materiales que encontraba en la reserva, hierro oxidado, cadenas gruesas, mallas metálicas. Jaulas lo suficientemente resistentes para contener a un hombre, pero lo suficientemente abiertas para que los reptiles pudieran acceder. Trabajaba de noche, cuando nadie podía verla, usando solo la luz de una linterna y la luna como guía. Pero antes de actuar, necesitaba información. Necesitaba saber dónde encontrar a esos hombres, cuáles eran sus rutinas, sus puntos débiles, y para eso necesitaba ayuda, no de la policía, obviamente, sino de alguien que conociera el submundo criminal tan bien como ella conocía el Pantanal. Ese alguien era Raimundo, un viejo pescador que había vivido toda su vida en la región. Raimundo había perdido a su nieto años atrás, también a manos de narcotraficantes. Desde entonces vivía como un fantasma, bebiendo aguardiente en su bote destartalado, maldiciendo al mundo. Cuando Antonia se le acercó una tarde, él la miró con ojos vidriosos. ¿Qué quieres?, preguntó con voz ronca. Ella le dijo la verdad. Le dijo que iba a hacer justicia. Raimundo se quedó en silencio por un largo rato, mirando el río. Luego asintió lentamente. Te ayudaré, dijo, pero después de esto, no quiero volver a verte nunca más. Antonia aceptó los términos sin pestañear. Raimundo le dio nombres, direcciones, horarios. Le contó sobre los puntos de encuentro de la banda, sobre las rutas que usaban para mover droga, sobre las casas donde se escondían. Antonia tomaba notas meticulosas, como si estuviera estudiando el comportamiento de una nueva especie animal, porque en cierto modo, eso era exactamente lo que hacía. Estudiaba depredadores humanos, aprendía sus patrones, identificaba sus vulnerabilidades, y cuando tuvo toda la información necesaria, comenzó a cazar. El primero fue un tipo llamado Carlinos, uno de los sicarios más jóvenes de la banda. Tenía 23 años y ya había matado al menos a 5 personas, según Raimundo. Antonia lo encontró una noche en un bar de mala muerte en las afueras del pueblo. Esperó a que saliera, tambaleándose por el alcohol, y lo siguió hasta un callejón oscuro. Se acercó por detrás con un trapo empapado en cloroformo, una sustancia que normalmente usaba para sedar animales en la reserva. Carlinos intentó resistirse, pero el alcohol y la sorpresa jugaron en su contra. En menos de un minuto estaba inconsciente. Antonia lo arrastró hasta su camioneta. Lo ató con cuerdas gruesas y lo cubrió con una lona. Luego condujo durante 2 horas por caminos de tierra, adentrándose en el corazón del Pantanal, hasta llegar a la zona que había preparado. Cuando Carlinos despertó, estaba dentro de una jaula. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles, tiñendo el agua de tonos dorados. Intentó gritar, pero Antonia le había puesto cinta adhesiva en la boca. Solo podía emitir sonidos ahogados, desesperados. Ella estaba sentada a unos metros en un tronco caído, observándolo con una calma que daba más miedo que cualquier expresión de odio. Tómate un segundo para imaginarte en esa situación, despertarte en medio de la nada, atrapado, sin saber qué va a pasar. Ese terror puro que te paraliza. ¿Sabes quién soy?, preguntó finalmente Antonia. Carlinos negó con la cabeza, sus ojos llenos de pánico. Soy la madre de Lucas Ferreira, el chico que tú y tus amigos asesinaron hace 3 semanas. Los ojos de Carlinos se abrieron aún más. Ahora entendía. La policía no va a venir, continuó ella con voz monótona. Nadie sabe que estás aquí, y nadie va a encontrarte. Se levantó y caminó hacia el borde del agua. ¿Ves esos ojos?, señaló hacia el río. Docenas de pares de ojos amarillos flotaban en la superficie, observando.
Yacarés, grandes, hambrientos, pacientes. Carlinos comenzó a sacudirse violentamente dentro de la jaula, intentando liberarse, pero las cuerdas estaban bien atadas, no había escape. Bloco 2 Antonia se quedó observando a Carlinos durante varios minutos sin decir nada. Solo miraba cómo se retorcía dentro de la jaula, como intentaba gritar a través de la cinta adhesiva. Como sus ojos reflejaban ese terror absoluto que solo aparece cuando comprendes que vas a morir y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Ella no sentía placer viendo su desesperación, tampoco sentía lástima, solo sentía ese vacío frío que se había instalado en su pecho desde la noche en que encontró a Lucas muerto. Era como si una parte de ella hubiera dejado de ser humana, como si el dolor lo hubiera transformado en algo más parecido a los yacarés que cuidaba, un depredador guiado únicamente por el instinto. Mi hijo tenía 19 años, dijo finalmente, con voz pausada, estudiaba veterinaria, quería proteger animales, salvar vidas, nunca le hizo daño a nadie. Se acercó un poco más a la jaula. ¿Sabes lo que es criar a un hijo sola? Trabajar doble turno para que pueda estudiar, verlo crecer, verlo convertirse en un buen hombre. Y luego encontrarlo tirado en el barro con 3 balazos. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso rápido. Ustedes no solo mataron a mi hijo, mataron todo lo que yo era, todo lo que tenía sentido en mi vida. Carlinos intentó decir algo, pero la cinta en su boca solo permitía sonidos ininteligibles. Antonia negó con la cabeza. No me interesa lo que tengas que decir. Tuviste tu oportunidad de ser diferente, de elegir otro camino, pero elegiste esto. Elegiste matar por dinero, aterrorizar familias, destruir vidas. Ahora vas a pagar por esas elecciones. Se alejó de la jaula y se sentó nuevamente en el tronco. Sacó un termo con café y se sirvió una taza, como si estuviera en un día normal de trabajo. El sol comenzaba a subir en el horizonte, iluminando el pantanal con esa luz dorada que hace que todo parezca irreal, casi hermoso. Los yacarés seguían flotando en el agua, sus ojos amarillos fijos en la jaula. Podían oler el miedo. Los reptiles siempre pueden oler el miedo. Estos animales llevan millones de años perfeccionando su técnica de caza, explicó Antonia, como si estuviera dando una clase. Son pacientes, pueden esperar horas, días, incluso hasta que llegue el momento perfecto. Y cuando atacan, lo hacen con una precisión bruta. No hay escapatoria. Bebió un sorbo de café. Yo solía protegerlos de gente como tú, cazadores furtivos que venían a matarlos por sus pieles. Ahora voy a dejar que ellos hagan lo que mejor saben hacer. Pasaron las horas. El calor del día comenzó a intensificarse, convirtiendo el aire en algo denso, casi irrespirable. Carlinos estaba empapado en sudor, su cuerpo temblando no solo por el miedo sino también por la deshidratación. Antonia le quitó la cinta de la boca. Él inmediatamente comenzó a suplicar. Por favor, señora, yo no quería hacerlo. Me obligaron. Si no obedecía, me mataban a mí. Por favor, tengo una familia. Tengo una hija pequeña. Antonia lo miró sin expresión. Lucas también era hijo de alguien. También tenía futuro. También tenía gente que lo amaba. ¿Le diste una oportunidad de suplicar? ¿Le importó que tuviera familia? Carlinos sollozaba ahora, las lágrimas mezclándose con el sudor. Lo siento mucho, si pudiera volver atrás, pero no puedes. Lo interrumpió ella. Nadie puede. Las balas ya salieron. Mi hijo ya está muerto. Y ahora tú vas a entender lo que se siente. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Antonia se levantó, caminó hasta la jaula y comenzó a arrastrarla lentamente hacia el agua. Carlinos gritaba, suplicaba, prometía cosas imposibles, pero ella no se detenía. Sus brazos, fortalecidos por años de trabajo físico, tiraban de las cadenas con determinación. La jaula se deslizaba por el barro, dejando un rastro profundo. Los yacarés comenzaron a moverse, acercándose. Podían sentir que algo estaba a punto de suceder. Cuando la jaula quedó parcialmente sumergida con el agua, llegando hasta las rodillas de Carlinos, Antonia se detuvo. Ellos no van a atacar inmediatamente, explicó con esa misma voz monótona. Primero van a observar, a evaluar. Luego uno se acercará, probablemente el más grande. Te morderá una pierna, te arrastrará bajo el agua. Intentarás resistir, pero no podrás. Y cuando estés lo suficientemente débil, los demás se unirán. Es un proceso lento, doloroso, pero efectivo. Se alejó de la jaula y volvió a sentarse en el tronco. Desde ahí podía ver todo. Carlinos seguía gritando, pero su voz comenzaba a debilitarse. El primer yacaré se acercó, un macho enorme de casi 4 metros. Se deslizó por el agua con esa elegancia aterradora que solo los depredadores perfectos poseen. Se detuvo frente a la jaula, observando. Carlinos se había quedado paralizado, su cuerpo temblando incontrolablemente. El yacaré abrió sus mandíbulas, mostrando hileras de dientes afilados como cuchillos, y entonces atacó. El grito de Carlinos resonó por todo el pantanal. Un sonido desgarrador que hizo que las aves levantaran vuelo. Antonia no apartó la mirada. Vio todo, cada segundo, cada momento de agonía.
Y cuando finalmente el silencio regresó, cuando solo quedaban burbujas subiendo a la superficie del agua turbia, se levantó, recogió sus cosas y se fue, esa noche. De vuelta en su casa. Antonia tachó el primer nombre de su lista, 13 más por delante. No sintió satisfacción, no sintió alivio, solo sintió ese mismo vacío frío que la acompañaba desde la muerte de Lucas, pero había algo más, una sensación de propósito, de que finalmente estaba haciendo algo, aunque ese algo fuera terrible, imperdonable. Se duchó, se preparó algo de cenar, y se sentó a planear el siguiente paso, porque esto apenas comenzaba. El segundo fue más difícil. Se llamaba Tonino, y era uno de los lugartenientes de la banda, un tipo más inteligente, más cauteloso. No frecuentaba bares ni lugares públicos, se movía siempre con guardaespaldas, cambiaba constantemente de ubicación. Pero Raimundo le había dado un dato valioso. Tonino tenía una amante, una mujer joven que vivía en una casa modesta en las afueras del pueblo. La visitaba cada martes por la noche, siempre solo, siempre a la misma hora. Era su único punto débil, su única rutina predecible. Antonia esperó hasta el martes siguiente. Se posicionó en un punto estratégico del camino que Tonino usaba para llegar a la casa de su amante. Había colocado clavos en la carretera, ocultos bajo hojas secas. Cuando el coche de Tonino pasó sobre ellos, las llantas explotaron con un ruido seco. El vehículo se detuvo bruscamente. Tonino salió maldiciendo, mirando las llantas destrozadas. No vio venir el golpe. Antonia lo atacó por detrás con un tubo de metal, golpeándolo en la cabeza con la fuerza suficiente para dejarlo inconsciente, pero no para matarlo. Todavía no. Lo arrastró hasta su camioneta, lo ató. Y repitió el proceso. 2 horas de camino hacia el corazón del Pantanal. Cuando Tonino despertó, estaba en la misma situación que Carlinos, dentro de una jaula, rodeado de agua, con docenas de ojos amarillos observándolo desde la oscuridad. Pero esta vez Antonia cambió su método. No quería que fuera rápido, quería que sufriera más. Así que en lugar de sumergir la jaula completamente, la dejó parcialmente fuera del agua. Los yacarés podían alcanzarlo, pero solo sus piernas. El proceso sería más lento, más agónico. Tú eras el que daba las órdenes, le dijo Antonia mientras lo miraba desde la orilla. El que decidía quién vivía y quién moría. El que se sentía poderoso porque tenía armas y hombres a tu disposición. Tonino intentó negociar, ofrecer dinero, información sobre la banda. Pero ella no estaba interesada. Mi hijo no tenía nada que ofrecerte. Solo tenía su vida, sus sueños, y ustedes se los quitaron como si no valieran nada. Los yacarés comenzaron a acercarse. Tonino gritó cuando el primero lo mordió, cuando sintió esos dientes hundiéndose en su carne. Antonia se quedó hasta que los gritos se convirtieron en gemidos. Hasta que los gemidos se convirtieron en silencio. Luego tachó el segundo nombre de su lista. Así continuó durante los siguientes meses, uno por uno. Fue eliminando a los miembros de la banda. Cada vez perfeccionaba su técnica, aprendía de los errores, se volvía más eficiente. El tercero fue un tipo llamado Marquinos, especialista en tortura. Lo dejó colgado sobre el agua, con los yacarés saltando para alcanzarlo, arrancándole pedazos cada vez que se acercaban. El cuarto fue Cepey Gueno, el contador de la banda. Lo ató dentro de una jaula con carne podrida, atrayendo no solo a los yacarés, sino también a pirañas. El quinto fue Beto, el reclutador que convencía a jóvenes a unirse al narcotráfico. A él lo dejó en una zona donde los yacarés estaban en época de apareamiento, más agresivos que nunca. Con cada muerte, Antonia sentía que algo dentro de ella moría también, pero no podía parar. Era como si hubiera cruzado una línea invisible y ya no hubiera forma de volver atrás. Los rumores comenzaron a circular por la región. Gente hablaba de desapariciones misteriosas de miembros de la banda que simplemente se esfumaban sin dejar rastro. La policía investigaba, pero no encontraba nada. Los cuerpos nunca aparecían. Los yacarés se encargaban de eso, y Antonia seguía trabajando en la reserva como si nada, alimentando a los reptiles, cuidándolos, manteniendo su rutina normal. Nadie sospechaba de ella. Era solo una mujer de mediana edad, una madre destrozada por el dolor, alguien que merecía compasión. No sospecha, pero había alguien que empezaba a atar cabos. Raimundo, el viejo pescador que la había ayudado al principio, comenzaba a sentir miedo. Una tarde se acercó a ella mientras trabajaba en la reserva. Tienes que parar, le dijo con voz temblorosa. Esto se está saliendo de control. La gente habla. Tarde o temprano alguien va a descubrirte. Antonia lo miró con esos ojos vacíos que ya no reflejaban nada. No voy a parar hasta que todos estén muertos. Todos los que participaron en el asesinato de mi hijo. Todos los que forman parte de esa banda maldita. Raimundo negó con la cabeza. Te estás convirtiendo en lo mismo que ellos. En un monstruo. Ella sonrió sin humor. Tal vez. Pero al menos soy un monstruo con propósito. Bloco 3 los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Antonia había desarrollado una rutina casi mecánica. Trabajar en la reserva durante el día, planear sus movimientos por la noche. Ejecutar cuando llegaba el momento preciso.
Cada nombre tachado de su lista representaba una pequeña victoria en su guerra personal contra quienes le habían arrebatado todo. Pero también representaba otra pieza de su humanidad que se desmoronaba, que se hundía en el mismo pantano donde desaparecían los cuerpos de sus víctimas, porque eso es lo que el dolor extremo hace con las personas, las transforma en algo irreconocible, incluso para ellas mismas. El sexto en su lista era diferente a los demás, se llamaba Adriano y no era un sicario común. Era el encargado de las finanzas de la organización. Un hombre educado que había estudiado contabilidad en la capital y que usaba traje en lugar de cadenas de oro. Vivía en una casa relativamente lujosa para los estándares de la región. Tenía esposa e hijos, asistía a misa los domingos. Para cualquiera que lo viera, era un ciudadano respetable. Pero Antonia sabía la verdad, ese hombre lavaba el dinero manchado de sangre. Hacía posible que la organización funcionara. Permitía que siguieran destruyendo vidas, y eso lo hacía tan culpable como los que apretaban el gatillo. Capturarlo requirió más planificación. Adriano no se movía por caminos solitarios ni frecuentaba lugares peligrosos, pero tenía una debilidad. Cada viernes por la mañana iba solo al banco del pueblo vecino para hacer transacciones que no quería que nadie más viera. Antonia lo estudió durante 3 semanas, memorizando cada detalle de su ruta, cada parada que hacía. Finalmente, eligió el momento perfecto, un viernes lluvioso. Cuando las calles estaban prácticamente vacías, lo interceptó en el estacionamiento del banco, usando el mismo método que había perfeccionado: cloroformo, rapidez, precisión, en menos de 2 minutos. Adriano estaba inconsciente en la parte trasera de su camioneta, oculto bajo una lona. Cuando despertó en la jaula, rodeado por el agua turbia del pantanal, Adriano no gritó como los demás. Se quedó en silencio, mirando a su alrededor, procesando la situación con esa mente analítica que lo había hecho valioso para la organización. Cuando vio a Antonia sentada en su lugar habitual, en el tronco caído, la reconoció inmediatamente. «Usted es la madre del chico», dijo con voz sorprendentemente calmada. «Lucas, ¿verdad?». Antonia asintió lentamente. «Yo no estuve ahí esa noche», continuó Adriano. «Yo solo manejo números, papeles. Nunca he matado a nadie». Ella lo miró fijamente. «Pero hiciste posible que otros mataran. Cada peso que lavaste, cada transacción que ocultaste, permitió que esa organización siguiera operando. Permitió que siguieran destruyendo familias como la mía». Adriano bajó la mirada. Por primera vez desde que despertó, pareció comprender realmente la gravedad de su situación. «Tengo hijos», dijo finalmente. «2 niñas pequeñas. Si yo desaparezco, mi hijo también tenía futuro», lo interrumpió Antonia con voz cortante. «También tenía gente que dependía de él, que lo amaba. ¿Pensaste en eso cuando firmabas esos documentos? Cuando hacías posible que la droga siguiera fluyendo, que las armas siguieran llegando?» Adriano cerró los ojos. «Yo solo quería darles una buena vida a mis hijas, salir de la pobreza. No había otras opciones». Antonia se levantó del tronco. «Siempre hay opciones. Tú elegiste la más fácil, la más rentable. Ahora vas a pagar por esa elección». Pero algo en las palabras de Adriano había tocado una fibra que Antonia creía muerta: la mención de sus hijas, de esas 2 niñas que quedarían sin padre. Por un momento, solo un momento, dudó. Se vio a sí misma desde fuera, como si estuviera observando a una extraña, una mujer de mediana edad, consumida por la venganza, a punto de alimentar a otro ser humano, a los cocodrilos. ¿En qué se había convertido? ¿Era esto realmente justicia o simplemente había cruzado al mismo lado oscuro que aquellos a quienes cazaba? Respiró profundo, intentando acallar esas voces de duda. Recordó el cuerpo de Lucas en el barro, la sangre, el vacío insoportable que había dejado su muerte. No. Esto era necesario. Esto era lo único que tenía sentido en un mundo donde la justicia era solo una palabra vacía. Comenzó a arrastrar la jaula hacia el agua. Adriano no suplicó como los demás. Solo cerró los ojos y comenzó a rezar en voz baja. Los yacarés se acercaron, atraídos por el movimiento, por el olor del miedo que emanaba de la jaula. Antonia se detuvo cuando el agua llegó a la cintura de Adriano. Lo miró una última vez. «Reza todo lo que quieras», le dijo, «pero ningún dios va a salvarte de esto». Se alejó hacia su posición habitual, preparándose para presenciar otra muerte. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez no podía apartar completamente esa sensación de incomodidad. Esa pequeña voz en su cabeza que le preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. El ataque fue rápido. Un yacaré grande emergió del agua y mordió la pierna de Adriano con fuerza brutal. El grito que siguió fue desgarrador, lleno de dolor y terror. Antonia observó, forzándose a no apartar la mirada, a no ceder ante esa débil voz de duda. Pero por primera vez desde que comenzó su campaña de venganza, sintió algo parecido a la náusea. Vio cómo más yacarés se unían, cómo Adriano luchaba inútilmente contra lo inevitable, cómo sus gritos se volvían más débiles hasta que finalmente cesaron. Y cuando todo terminó, cuando solo quedaba el silencio y el agua turbia, Antonia se quedó sentada en el tronco durante horas, mirando al vacío, preguntándose si su hijo estaría orgulloso de lo que estaba haciendo o si estaría horrorizado.
Esa noche, de vuelta en su casa, tardó mucho tiempo en tachar el nombre de Adriano de su lista. Su mano temblaba mientras sostenía el bolígrafo. Finalmente lo hizo. Pero la sensación de satisfacción que había experimentado con las primeras muertes ya no estaba ahí. Solo quedaba ese vacío frío, cada vez más profundo, cada vez más oscuro. Se sirvió un vaso de aguardiente, algo que rara vez hacía, y se lo bebió de un trago. El líquido quemó su garganta, pero no logró calentar el hielo que sentía por dentro. Miró la lista. 8 nombres más. 8 vidas más que tenía que tomar antes de poder ¿qué? Descansar, sentirse mejor, recuperar a Lucas. Sabía que nada de eso sucedería. Sabía que, incluso cuando tachara el último nombre, el vacío seguiría ahí, pero ya había llegado demasiado lejos para detenerse. El séptimo fue más fácil emocionalmente porque era uno de los peores. Se llamaba Chicao y era conocido en la región por su brutalidad particular. No solo mataba, disfrutaba haciéndolo. Había historias sobre él, relatos susurrados de torturas prolongadas, de familias enteras eliminadas por el simple placer de ver sufrir. Cuando Antonia lo capturó, saliendo de un prostíbulo en las primeras horas de la madrugada, no sintió ninguna duda. Este hombre era un monstruo puro, sin redención posible. Lo llevó al pantanal y esta vez fue más creativa. Lo ató de tal manera que quedara parcialmente sumergido, pero con la cabeza fuera del agua. Los yacarés podían alcanzar su cuerpo, pero él permanecería consciente durante más tiempo, sintiendo cada mordida, cada desgarro. Fue una muerte lenta, agonizante, y Antonia la presenció completa, sin apartar la mirada ni una sola vez. El octavo fue el hermano menor de uno de los líderes de la banda. Apenas tenía 20 años, pero ya había participado en varios asesinatos. Lo capturó cuando salía de la casa de su madre, después de una cena familiar. Había algo particularmente triste en eso, en ver cómo alguien tan joven ya estaba tan perdido en ese mundo de violencia. Pero Antonia no podía permitirse la compasión. No ahora. No cuando estaba tan cerca de completar su misión. Lo llevó al pantanal y repitió el proceso. El chico lloró, suplicó. Prometió cambiar, pero ella había escuchado esas promesas antes. Sabía que eran vacías, desesperadas. Los yacarés no perdonaban, y ella tampoco. El noveno fue diferente porque fue el primero que se defendió. Se llamaba Rabsan, era ex militar, y tenía entrenamiento en combate. Cuando Antonia intentó capturarlo, él se dio cuenta y luchó. Fue una pelea brutal en un callejón oscuro, con Antonia usando toda su fuerza y desesperación para someterlo. Recibió varios golpes, terminó con un ojo morado y costillas magulladas, pero finalmente logró inyectarle un sedante lo suficientemente fuerte como para dejarlo inconsciente. Lo arrastró hasta su camioneta, sangrando y adolorida, pero con la determinación intacta. Cuando Rabsan despertó en la jaula, miró a Antonia con una mezcla de respeto y odio. Eres más dura de lo que pensé, le dijo, pero esto no va a terminar bien para ti. La organización ya sabe que alguien está eliminando a sus miembros. Te están buscando. Antonia se encogió de hombros. Que me busquen. Para cuando me encuentren. Ya habré terminado. Los yacarés se encargaron de Rabsan como se habían encargado de los demás, pero sus palabras quedaron resonando en la mente de Antonia. Sabía que tenía razón. Sabía que, eventualmente la organización descubriría quién estaba detrás de las desapariciones, pero ya no le importaba. Había cruzado un punto de no retorno. Su vida, tal como la conocía, había terminado la noche en que Lucas murió. Ahora solo era un instrumento de venganza, una fuerza de la naturaleza tan implacable como los reptiles que usaba para ejecutar su justicia. 5 nombres más, solo 5 nombres más y podría, ¿qué? Morir en paz, entregarse a la policía, desaparecer en el pantanal como sus víctimas. No lo sabía, y honestamente, ya no le importaba. Bloco 4, la 10ª víctima, marcó un punto de inflexión en la campaña de Antonia. No porque fuera más difícil de capturar o porque ofreciera más resistencia, sino porque fue la primera vez que alguien más presenció lo que estaba haciendo. Se llamaba Paulao, un tipo corpulento que se encargaba de la seguridad de los cargamentos de droga. Antonia lo había seguido durante días, esperando el momento perfecto. Finalmente lo encontró en un camino solitario, revisando uno de los escondites donde guardaban mercancía. Lo atacó como siempre, rápido y eficiente. Pero lo que no sabía era que un pescador local, un hombre llamado Seu Joaquim, estaba en la zona esa noche revisando sus trampas para peces. Seu Joaquim vio cuando Antonia golpeó a Paulao, cuando lo arrastró hasta su camioneta. Se quedó paralizado, escondido entre los arbustos, sin saber qué hacer. Conocía a Antonia de toda la vida. Sabía lo que le había pasado a su hijo, y también conocía a Paulao. Sabía que era parte de la organización que aterrorizaba la región. Durante un momento interminable, Seu Joaquim se debatió internamente. ¿Debía intervenir? ¿Debía reportarlo a la policía? ¿O debía simplemente fingir que no había visto nada? Al final, eligió el silencio. Se quedó escondido hasta que la camioneta de Antonia desapareció en la oscuridad, llevándose a Paulao hacia su destino inevitable. Luego volvió a su casa. Se sirvió un trago fuerte y trató de convencerse de que había hecho lo correcto. Pero el silencio tiene un peso.
y ese peso comenzó a crecer en la comunidad, porque Seuwakim no fue el único testigo. A medida que las desapariciones continuaban, más personas comenzaban a atar cabos. Nadie hablaba abiertamente, pero en las conversaciones susurradas, en las miradas intercambiadas, había un entendimiento tácito. Antonia estaba haciendo lo que el sistema nunca haría. Estaba limpiando la región de aquellos que la habían convertido en un infierno. Y aunque lo que hacía era terrible, aunque era claramente ilegal y moralmente cuestionable, había una parte de la comunidad que secretamente la apoyaba, porque todos habían perdido algo o alguien a manos de esa organización. Todos habían sentido la impotencia de vivir bajo el control del narcotráfico, y ver que alguien finalmente hacía algo, aunque fuera de esa manera bruto, les daba una extraña sensación de esperanza. Antonia continuó con su misión, ajena a estos cambios sutiles en la atmósfera del pueblo. El 11º fue un tipo llamado Dino, especialista en extorsión. Obligaba a comerciantes locales a pagar protección bajo amenaza de violencia. Muchas familias habían perdido sus negocios por no poder pagar sus cuotas. Cuando Antonia lo capturó, varios comerciantes del pueblo notaron su ausencia y en lugar de preocuparse, sintieron alivio. El 12º fue Caveira, apodado así por las calaveras tatuadas en sus brazos. Era el encargado de reclutar niños para la organización, de convertir a menores en soldados del narcotráfico. Su desaparición fue celebrada en silencio por madres que habían visto a sus hijos ser arrastrados a ese mundo oscuro, pero mientras Antonia eliminaba uno por uno a los miembros de la organización, los líderes que quedaban comenzaban a tomar medidas. Contrataron investigadores privados, ofrecieron recompensas por información, aumentaron la seguridad de sus operaciones. El líder de la banda, un hombre conocido solo como el Patrón, estaba furioso. Había perdido a 12 de sus mejores hombres en cuestión de meses y no tenía idea de quién era el responsable. Sospechaba de bandas rivales, de operaciones encubiertas de la policía, incluso de traición interna. Pero nunca, ni por un momento, sospechó de una mujer de mediana edad que trabajaba cuidando cocodrilos en una reserva natural. El 13º nombre en la lista de Antonia era particularmente significativo. Se llamaba Junino, y había sido quien realmente apretó el gatillo la noche que mataron a Lucas. Los otros habían estado presentes, habían participado, pero Junino fue quien disparó. Antonia había guardado su nombre para casi el final deliberadamente. Quería que supiera que todos sus compañeros habían desaparecido, que él era uno de los últimos. Quería que sintiera el miedo crecer, que pasara noches sin dormir preguntándose cuándo le llegaría su turno, y finalmente, cuando solo quedaban 2 nombres más en la lista, decidió que era el momento. Capturar a Junino fue más complicado porque para entonces ya estaba paranoico. Se movía constantemente, cambiaba de ubicación cada noche, siempre iba armado. Pero Antonia había aprendido a ser paciente, a esperar el momento perfecto. Y ese momento llegó cuando Junino cometió un error, visitó la tumba de su madre en el aniversario de su muerte. Fue solo. Temprano en la mañana, cuando el cementerio estaba vacío, Antonia lo estaba esperando, escondida detrás de un mausoleo. Cuando él se arrodilló frente a la tumba, ella se acercó silenciosamente por detrás. Esta vez no usó cloroformo ni sedantes. Esta vez usó una pistola eléctrica que había conseguido en el mercado negro. El shock dejó a Junino inconsciente instantáneamente, sin darle tiempo siquiera de gritar. Cuando despertó en la jaula, en medio del pantanal, Junino supo inmediatamente quién era su quepte. Había escuchado los rumores, las teorías sobre las desapariciones, y al ver a Antonia ahí, mirándolo con esos ojos vacíos, todo encajó. Eres tú, dijo con voz ronca. Has sido tú todo este tiempo. Antonia asintió lentamente. ¿Te acuerdas de mi hijo?, preguntó con voz peligrosamente calmada. ¿Te acuerdas del chico que le disparaste hace 6 meses? Junino tragó saliva. Yo solo seguía órdenes. Si no lo hacía, me mataban a mí. Todos dicen lo mismo, respondió Antonia. Todos tienen excusas. Pero al final, todos apretaron el gatillo, todos participaron. Todos son culpables. Junino intentó una táctica diferente. Mira, yo sé dónde está el patrón. Puedo llevarte hasta él. Puedo darte información sobre toda la organización. Solo déjame vivir. Antonia lo consideró por un momento. La oferta era tentadora. El patrón era el último nombre en su lista, el más difícil de alcanzar, pero también sabía que no podía confiar en Junino. En el momento en que lo liberara, él correría a advertir a su jefe, y toda su campaña habría sido en vano. No, dijo finalmente, llegaré al patrón por mi cuenta, pero tú vas a pagar primero por lo que hiciste. Comenzó a arrastrar la jaula hacia el agua. Junino gritó, suplicó, prometió cosas imposibles, pero Antonia ya no escuchaba. Solo veía el rostro de Lucas, recordaba su sonrisa, sus sueños, todo lo que le habían arrebatado. Los yacarés se acercaron, atraídos por el movimiento y el olor del miedo. Pero esta vez, Antonia hizo algo diferente. Antes de dejar que los reptiles atacaran, se acercó a la jaula y miró directamente a los ojos de Junino. Quiero que sepas algo, le dijo. Mi hijo era bueno, era amable, inteligente, tenía toda una vida por delante. Y tú se la quitaste por dinero, por seguir órdenes, por ser parte de algo que solo destruye.
Quiero que pienses en eso mientras mueres. Quiero que entiendas que tu vida no vale nada comparada con la suya. Junino sollozaba ahora, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Antonia negó con la cabeza. No lo sientes, solo sientes miedo, pero está bien, pronto no sentirás nada. Se alejó de la jaula y observó mientras los yacarés hacían su trabajo. Esta vez el proceso fue más lento, más bruto. Antonia había posicionado la jaula de tal manera que Junino quedara expuesto pero no completamente sumergido, prolongando su agonía. Escuchó cada grito, cada súplica, cada momento de dolor. Y cuando finalmente todo terminó, cuando el silencio regresó al pantanal, se quedó ahí sentada, mirando el agua turbia donde había desaparecido el cuerpo. No sintió satisfacción, no sintió alivio, solo sintió ese mismo vacío que la había acompañado desde el principio. 13 nombres tachados, solo uno más quedaba, el patrón. Esa noche, de vuelta en su casa, Antonia se miró al espejo por primera vez en meses. Apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y rodeados de ojeras oscuras. Parecía haber envejecido 10 años en 6 meses, pero lo más perturbador era la expresión en su rostro, vacía, fría, desprovista de cualquier emoción. Se había convertido exactamente en lo que había estado cazando, un depredador sin piedad, guiado únicamente por el instinto de matar. La diferencia era que ella tenía una razón, un propósito, o al menos eso se decía a sí misma para poder seguir adelante. Raimundo apareció en su puerta esa noche, borracho y tambaleante. Tienes que parar, le dijo con voz arrastrada. Ya es suficiente. Ya hiciste justicia. Déjalo ir. Antonia lo miró con frialdad. Falta uno, el más importante, el que dio la orden de matar a Lucas. Cuando él esté muerto, entonces pararé. Raimundo negó con la cabeza. No vas a parar. Esto se ha convertido en lo único que te mantiene viva. Cuando mates al último, no sabrás qué hacer contigo misma. Te consumirá el vacío. Antonia cerró la puerta en su cara sin responder, porque en el fondo sabía que tenía razón. Sabía que cuando tachara el último nombre de su lista, no quedaría nada, ni propósito, ni razón para seguir viviendo, pero ya había llegado demasiado lejos. No podía detenerse ahora. Aunque quisiera, el patrón era diferente a todos los demás. Era inteligente, cauteloso y tenía recursos ilimitados. Vivía en una fortaleza en las afueras de la ciudad, rodeado de guardias armados las 24 horas. Nunca salía solo, nunca seguía rutinas predecibles. Capturarlo parecía imposible. Pero Antonia había aprendido que no hay fortaleza perfecta, que todos tienen un punto débil. Solo tenía que encontrarlo, y tenía todo el tiempo del mundo, porque ya no le quedaba nada más que hacer excepto completar su misión. Bloco 5 durante 3 semanas. Antonia estudió cada movimiento del patrón con la meticulosidad de un científico observando a su espécimen más preciado. Se levantaba antes del amanecer, cumplía con sus obligaciones en la reserva de cocodrilos como si nada hubiera cambiado, y luego dedicaba cada hora libre a vigilar la fortaleza donde vivía el último nombre de su lista. Usaba binoculares desde puntos estratégicos, tomaba notas detalladas, fotografiaba con una cámara vieja los patrones de movimiento de los guardias. Cada detalle importaba. Cada pequeña grieta en la seguridad podía ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. El patrón, cuyo nombre real era Osvaldo Méndez, tenía 52 años y había construido su imperio criminal durante más de 2 décadas. Era un hombre de negocios en apariencia, con inversiones legítimas en varios sectores, ganadería, transporte, incluso una cadena de restaurantes. Pero todo eso era solo fachada. Su verdadero negocio era el narcotráfico, controlando las rutas que conectaban Bolivia con el resto de Sudamérica. Había sobrevivido a guerras entre carteles, a operaciones policiales, a intentos de asesinato por parte de rivales. No había llegado tan lejos siendo descuidado, pero Antonia había descubierto algo que ni sus enemigos más peligrosos habían notado. El patrón tenía un corazón débil, no en sentido figurado. Literalmente sufría de una condición cardíaca que requería chequeos médicos regulares, y aunque tenía médicos privados que lo visitaban en su fortaleza, había ciertos exámenes especializados que solo podían realizarse en el hospital de la capital, a 2 horas de distancia. Cada 3 meses hacía ese viaje, siempre en convoy blindado, siempre con al menos 6 guardaespaldas. Pero Antonia había notado algo en sus observaciones. El convoy siempre tomaba la misma ruta, siempre hacía una parada en el mismo lugar. Una estación de servicio en medio de la carretera donde el patrón aprovechaba para usar el baño y estirar las piernas. Era una parada breve, de apenas 10 minutos. Pero era el único momento en que su seguridad se relajaba ligeramente. El próximo chequeo médico estaba programado para dentro de 5 días. Antonia tenía 5 días para preparar el ataque más arriesgado de su campaña. Esta vez no podía simplemente emboscar a su objetivo en un callejón oscuro. Esta vez necesitaba un plan más elaborado, más peligroso, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluyendo su propia vida, para completar su misión. Porque en el fondo,
Una parte de ella sabía que probablemente no sobreviviría a esto, y honestamente ya no le importaba. Morir después de vengar a Lucas parecía un final apropiado para la historia en la que se había convertido su vida. Pasó los siguientes días preparándose, compró explosivos en el mercado negro, los mismos que los mineros ilegales usaban para dinamitar ríos en busca de oro. Robó un coche viejo de un desguace y lo preparó para que pareciera averiado. Estudió el terreno alrededor de la estación de servicio, identificando puntos de escape, lugares donde podría esconderse. Y lo más importante, preparó una última jaula en el pantanal, la más grande y resistente de todas, porque si lograba capturar al patrón, no iba a ser una ejecución rápida. Este hombre había ordenado la muerte de su hijo, había destruido incontables familias, había convertido la región en un infierno. Merecía sufrir más que todos los demás combinados. El día llegó. Antonia se posicionó en la carretera horas antes de que el convoy pasara, con el coche averiado estratégicamente ubicado en el arcén, cerca de la estación de servicio. Llevaba ropa sucia. El cabello despeinado, parecía una mujer desesperada cuyo vehículo se había descompuesto. Nadie sospecharía de ella. Cuando el convoy de 3 camionetas negras apareció en el horizonte, su corazón comenzó a latir con fuerza. No era miedo exactamente, era anticipación, adrenalina pura. Después de 6 meses, después de 13 muertes, finalmente estaba a punto de enfrentar al hombre que había ordenado todo. El convoy pasó junto a ella sin detenerse. Como esperaba, continuó hasta la estación de servicio a unos 200 metros de distancia. Antonia esperó, observando a través de sus binoculares. Vio cómo los guardaespaldas salían primero. Revisaban el área, establecían un perímetro. Luego salió el patrón, un hombre corpulento con cabello gris peinado hacia atrás, vestido con un traje caro. Caminó hacia el baño con 2 guardias flanqueándolo. Mientras los demás permanecían junto a los vehículos, era ahora o nunca. Antonia activó el primer explosivo. Una pequeña carga que había colocado en un basurero al otro lado de la estación. La explosión no fue enorme, pero fue suficiente para crear confusión. Los guardias corrieron hacia el origen del sonido, gritando órdenes, sacando sus armas. En ese momento de caos, Antonia se movió. Corrió hacia el baño por el lado opuesto. Aprovechando que la atención de todos estaba en la explosión, los 2 guardias que habían acompañado al patrón habían salido corriendo también, dejándolo solo por unos preciosos segundos. Antonia entró al baño justo cuando él salía de uno de los cubículos. La sorpresa en su rostro fue total. Antes de que pudiera gritar, ella le inyectó un sedante potente directamente en el cuello. El patrón intentó resistirse, pero el medicamento actuó rápido. En menos de 30 segundos estaba inconsciente. Antonia lo arrastró hacia la ventana trasera del baño, que había forzado previamente. Lo sacó con esfuerzo. Su cuerpo pesado, casi imposible de mover, y lo llevó hasta donde tenía escondida su camioneta, oculta entre los árboles. Los gritos y la confusión continuaban en la estación de servicio. Antonia subió el patrón a la parte trasera de su vehículo, lo cubrió con una lona y arrancó el motor. Tomó un camino de tierra que se alejaba de la carretera principal. Adentrándose en el monte, su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Lo había logrado. Había capturado al hombre más peligroso de la región. Ahora solo tenía que llegar al pantanal antes de que lo encontraran. Condujo durante horas por caminos que solo ella conocía, caminos que había usado durante años para llegar a las partes más remotas de la reserva. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, llegó al lugar que había preparado. Cuando el patrón despertó, estaba dentro de la jaula más grande que Antonia había construido. A diferencia de las otras, esta estaba diseñada para mantenerlo vivo durante más tiempo. Tenía una pequeña plataforma elevada donde podía pararse, fuera del alcance inmediato de los yacarés, pero rodeado por ellos. Podía ver docenas de ojos amarillos brillando en el agua turbia. Esperando, el patrón miró a su alrededor, procesando la situación con la rapidez de alguien acostumbrado a evaluar peligros. Cuando vio a Antonia sentada en su lugar habitual, en el tronco caído, la estudió con atención. No te conozco, dijo finalmente con voz ronca. ¿Quién eres? ¿Cuánto quieres? Puedo pagarte lo que sea. Antonia se levantó lentamente y caminó hacia la jaula. No quiero tu dinero, dijo con voz calmada. Quiero que pagues por lo que hiciste. El patrón frunció el ceño, genuinamente confundido. ¿Qué hice? He hecho muchas cosas en mi vida. Vas a tener que ser más específica. Esa respuesta, esa indiferencia casual hacia el sufrimiento que había causado, encendió algo en Antonia. Hace 6 meses ordenaste matar a un chico de 19 años llamado Lucas Ferreira. Se negó a trabajar para tu organización. Así que enviaste a tus hombres a ejecutarlo. 3 disparos, 1 en el pecho, 2 en la cabeza. Lo dejaron tirado en el barro como si fuera basura. El patrón pensó por un momento, claramente intentando recordar. Ah, sí, el chico del pantanal. Tenía que ser un ejemplo. No puedes dejar que la gente te diga que no, ¿entiendes? Es malo para el negocio. La frialdad con la que habló, como si estuviera discutiendo una transacción comercial rutinaria, confirmó todo lo que Antonia necesitaba saber.
Este hombre no tenía remordimientos, no tenía conciencia. Para él, Lucas había sido simplemente un problema que resolver, un mensaje que enviar. Ese chico era mi hijo, dijo Antonia. Su voz temblando ligeramente por primera vez en meses. Era todo lo que tenía en este mundo, y tú lo mataste como si no fuera nada. El patrón la miró con algo parecido a la comprensión. Ah, ahora entiendo. Esto es venganza. Se rió sin humor. Mira, lo siento por tu pérdida. De verdad, pero así es este negocio. La gente muere. Es parte del costo de hacer negocios en esta región. Antonia sintió que algo se rompía dentro de ella. Toda la rabia, todo el dolor, todo el odio que había estado conteniendo durante 6 meses explotó de repente. Agarró una vara larga que tenía preparada y comenzó a golpear la jaula con fuerza, haciendo que el patrón retrocediera hacia el borde de la plataforma. No era un negocio, gritó. Era mi hijo. Era una persona con sueños, con futuro, con gente que lo amaba. Y tú lo trataste como si fuera nada. Siguió golpeando la jaula, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos después de meses de sequía emocional. 13 de tus hombres ya están muertos. Los alimenté a los yacarés uno por uno. Y ahora te toca a ti. El patrón palideció al escuchar eso. Finalmente entendía la magnitud de lo que estaba enfrentando. Espera, espera, dijo, su voz perdiendo esa confianza arrogante. Tú eres la responsable de las desapariciones. Todos pensábamos que era una banda rival o la policía. Pero eras tú, una sola mujer. Había algo parecido al respeto en su voz ahora, mezclado con miedo. Mira, claramente eres capaz, eres inteligente. Puedo ofrecerte algo mejor que venganza. Puedo darte poder, dinero, lo que quieras. Trabaja para mí. Con tus habilidades podrías. Cállate. Lo interrumpió Antonia. No quiero nada de ti excepto verte sufrir como mi hijo sufrió, como todas tus víctimas sufrieron. Se alejó de la jaula y se sentó nuevamente en el tronco, pero esta vez no. Iba a ser un proceso rápido. Esta vez iba a tomarse su tiempo. Voy a dejarte ahí durante días, explicó con voz fría, sin comida, sin agua. Los yacarés van a estar ahí abajo, esperando. Cada vez que te duermas, cada vez que pierdas el equilibrio, estarán listos. Y eventualmente, cuando estés demasiado débil para mantenerte en pie, cuando el hambre y la sed te hayan consumido, te comerán vivo. Pero no será rápido, será lento, doloroso. Tendrás tiempo de pensar en todas las vidas que destruiste, en todas las familias que destrozaste. El patrón intentó mantener la compostura, pero el miedo era evidente en sus ojos ahora. El primer día fue relativamente tranquilo. El patrón se mantuvo en su plataforma, intentando conservar energía, probablemente esperando que sus hombres lo encontraran. Antonia acampó cerca, preparando comida que él podía oler pero no alcanzar, bebiendo agua frente a él. Era crueldad deliberada. Y ella lo sabía. Pero después de todo lo que había pasado, después de todas las muertes que había presenciado y causado, la crueldad se había convertido en algo natural para ella. El segundo día, el patrón comenzó a mostrar signos de deshidratación, sus labios estaban agrietados, su piel pálida. Intentó negociar nuevamente, ofreciendo sumas cada vez más grandes de dinero, prometiendo retirarse del negocio, jurando que nunca volvería a la región. Pero Antonia no respondía. Solo lo observaba como había observado a los otros. Bloco 6 el tercer día. El patrón ya no podía mantenerse completamente erguido. Sus piernas temblaban constantemente por el esfuerzo de permanecer de pie. Sus ojos estaban hundidos y vidriosos por la deshidratación severa. Había intentado dormir apoyándose contra los barrotes de la jaula, pero cada vez que cerraba los ojos por más de unos minutos, los yacarés se agitaban en el agua, sus colas golpeando la superficie en anticipación. El sonido lo despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, sabiendo que un solo momento de descuido significaría su muerte. La tortura psicológica era tan intensa como cualquier dolor físico. Saber que la muerte estaba ahí, esperando pacientemente, lista para atacar en el instante en que su cuerpo finalmente cediera. Antonia lo observaba todo con una mezcla de satisfacción oscura y vacío creciente. Había imaginado este momento durante meses, había soñado con ver sufrir al hombre responsable de la muerte de Lucas, pero ahora que estaba sucediendo, ahora que tenía el patrón exactamente donde quería, se daba cuenta de que no le traía la paz que esperaba. El vacío seguía ahí, tan profundo como siempre. La venganza no había llenado el hueco que la muerte de su hijo había dejado, solo había añadido más oscuridad, más peso a su alma. Pero ya era demasiado tarde para detenerse. Ya había cruzado demasiadas líneas, había ido demasiado lejos. Lo único que podía hacer era terminar lo que había comenzado. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo el patrón con voz ronca en la tarde del tercer día. Sus palabras salían con dificultad, su garganta seca, apenas capaz de formar sonidos. No es el dolor, ni el miedo, ni siquiera saber que voy a morir. Es darme cuenta de que tienes razón. Antonia lo miró con sorpresa. Era la primera vez que decía algo que no era una súplica o una amenaza. He destruido tantas vidas que ni siquiera puedo contarlas, continuó. Familias enteras, niños, gente inocente. Y nunca me importó. Siempre fue solo negocios, solo números en una cuenta bancaria.
Pero ahora, aquí, muriendo de esta manera, finalmente entiendo lo que les hice a todos ellos, el terror, la desesperación, la sensación de que nadie va a venir a salvarte. Antonia se levantó y caminó hacia la jaula. Miró directamente a los ojos del patrón, buscando algún signo de manipulación, algún intento de engañarla para que lo liberara, pero lo que vio fue algo diferente, arrepentimiento genuino. O al menos lo más cercano a eso que un hombre como él podía sentir. ¿Crees que eso cambia algo?, preguntó con voz fría. ¿Crees que porque finalmente entiendes lo que hiciste, de alguna manera mereces perdón? El patrón negó con la cabeza lentamente. No, sé que no hay perdón para mí. Sé que merezco esto y mucho más. Solo quería que supieras que lo entiendo, que si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar las cosas. Su voz se quebró. Pero no puedo, nadie puede, y ahora ambos tenemos que vivir con eso. Bueno, tú tendrás que vivir con eso. Yo solo tengo que morir con eso. Esas palabras resonaron en Antonia de una manera que no esperaba. Porque tenía razón, ella tendría que vivir con todo esto. Con las 14 muertes que había causado, con la oscuridad en la que se había sumergido, con la persona en la que se había convertido. Cuando todo esto terminara, cuando tachara el último nombre de su lista, ¿qué le quedaría? No tenía a Lucas, no tenía propósito, no tenía nada excepto recuerdos de violencia y el peso aplastante de lo que había hecho. Por primera vez desde que comenzó su campaña de venganza, Antonia se preguntó si realmente había ganado algo con todo esto, o si simplemente se había destruido a sí misma en el proceso de destruir a otros. El cuarto día amaneció con una niebla espesa cubriendo el pantanal. El patrón ya no podía mantenerse de pie, estaba sentado en la plataforma, sus piernas colgando peligrosamente cerca del agua. Los yacarés se habían acercado más, sus cuerpos masivos apenas visibles bajo la superficie turbia. Sabían que era cuestión de tiempo. Antonia se acercó a la jaula una última vez. Mi hijo tenía un sueño, dijo en voz baja. Quería convertir esta región en un santuario para animales en peligro de extinción. Quería proteger el pantanal, preservarlo para las futuras generaciones. Era un soñador, un idealista. Creía que las personas podían cambiar, que el mundo podía ser mejor. Hizo una pausa, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Yo también creía eso una vez. Pero ustedes me enseñaron que estaba equivocada. Me enseñaron que en este mundo, la bondad es castigada y la maldad es recompensada. Me enseñaron que la única justicia real es la que uno mismo crea. El patrón la miró con ojos que ya no reflejaban miedo, solo resignación. Entonces ambos perdimos. Dijo simplemente, tú perdiste a tu hijo y tu humanidad. Yo perdí mi vida y finalmente encontré mi conciencia cuando ya es demasiado tarde para que importe. Cerró los ojos, hazlo ya. Termina con esto. Estoy cansado. Antonia asintió. Caminó hacia la jaula y comenzó a empujarla lentamente hacia el agua más profunda. El patrón no resistió, no suplicó. Simplemente se quedó sentado, aceptando su destino. Cuando el agua alcanzó la plataforma, cuando sus pies quedaron sumergidos, los yacarés atacaron. Fue rápido, más rápido de lo que Antonia había planeado. En cuestión de segundos, el patrón fue arrastrado bajo el agua y el pantanal se lo tragó como había tragado a todos los demás. Antonia se quedó ahí parada durante mucho tiempo, mirando el agua que ahora estaba quieta nuevamente. Como si nada hubiera pasado, sacó su cuaderno y tachó el último nombre de la lista. 14 nombres. 14 vidas, 6 meses de su existencia dedicados a nada más que venganza, y ahora que había terminado, se sentía vacía, completamente vacía. No había satisfacción, no había sensación de cierre, no había paz, solo ese vacío interminable que amenazaba con tragarla como el pantanal había tragado a sus víctimas. Se sentó en el tronco y lloró por Lucas, por la mujer que había sido antes de perderlo, por la humanidad que había sacrificado en su búsqueda de justicia. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Hasta que el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de rojo sangre. Cuando finalmente regresó a su casa esa noche, encontró a Raimundo esperándola en el porche. El viejo pescador la miró con ojos tristes pero comprensivos. ¿Lo terminaste?, dijo. No era una pregunta. Antonia asintió sin decir nada. ¿Y ahora qué?, preguntó Raimundo. Ella se encogió de hombros. No lo sé. Supongo que sigo viviendo. Si es que a esto se le puede llamar vivir. Raimundo se levantó y puso una mano en su hombro. Lo que hiciste, no voy a juzgarte. No después de lo que te hicieron. Pero tienes que encontrar una manera de seguir adelante, de encontrar algo que le dé sentido a tu vida más allá de la venganza. Antonia lo miró con ojos cansados. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que siga adelante después de todo esto? Raimundo suspiró. No lo sé, pero tienes que intentarlo. Por Lucas, él no hubiera querido que te destruyeras de esta manera. Los días siguientes fueron extraños. La organización criminal se desmoronó sin su líder y sin la mayoría de sus miembros clave. Las rutas de narcotráfico se cerraron, el control sobre la región se debilitó. Otros grupos intentaron llenar el vacío, pero ninguno logró establecerse con la misma fuerza. La comunidad comenzó a respirar un poco más tranquila.
Aunque nadie hablaba abiertamente sobre las desapariciones, era como si hubiera un acuerdo tácito de silencio, un entendimiento colectivo de que algunas cosas era mejor dejarlas sin decir. Antonia continuó trabajando en la reserva, cuidando a los yacarés como siempre había hecho, pero algo había cambiado en la forma en que la gente la miraba. Había respeto, pero también miedo. Sabían, o al menos sospechaban, lo que había hecho, y aunque muchos secretamente la apoyaban, también la veían como algo peligroso, impredecible. 3 meses después de la muerte del patrón, un detective de la capital llegó al pueblo. Había estado investigando las desapariciones, tratando de encontrar algún patrón, alguna pista. Visitó a Antonia en la reserva, haciéndole preguntas sobre su hijo, sobre su conocimiento de la organización criminal, sobre sus movimientos durante los últimos meses. Ella respondió con calma, sin mostrar nerviosismo. Había ensayado este momento en su mente cientos de veces. El detective la observó con atención, claramente sospechando algo, pero sin pruebas concretas. Los cuerpos nunca habían aparecido, no había testigos dispuestos a hablar, no había evidencia física que la conectara con los crímenes. Finalmente, después de una hora de interrogatorio que no llevó a ninguna parte, el detective se fue. Frustrado pero sin poder hacer nada más, Antonia supo que había tenido suerte. Supo que fácilmente podría haber terminado en prisión o peor. Pero también supo que esa suerte no duraría para siempre. Eventualmente, alguien hablaría o se encontraría alguna prueba o simplemente las sospechas se volverían demasiado fuertes para ignorar. Pero para entonces, ya no le importaba. Había hecho lo que se propuso hacer. Había vengado a su hijo. El precio había sido su alma, su humanidad. Cualquier posibilidad de una vida normal. Pero lo había hecho. Y tendría que vivir con esas consecuencias, sin importar cuáles fueran. Un año después de la muerte de Lucas, Antonia visitó su tumba. Era la primera vez que regresaba desde el funeral. Se arrodilló frente a la lápida simple, pasando sus dedos por las letras grabadas de su nombre. Lo hice, mijo. Susurró, hice que todos pagaran por lo que te hicieron. No sé si eso te hace feliz, si es lo que hubieras querido. Probablemente no. Tú eras mejor que yo, más noble, más puro. Pero era lo único que podía hacer. Era la única forma en que sabía cómo seguir viviendo sin ti. Las lágrimas corrieron por su rostro. Te extraño cada día. Cada maldito día. Y sé que lo que hice no te trae de vuelta. Que no cambia nada realmente. Pero necesitaba hacerlo. Necesitaba que supieran que no podían simplemente matarte y salirse con la suya. Se quedó ahí durante horas, hablando con la tumba como si Lucas pudiera escucharla. Le contó sobre cada uno de los hombres que había matado, sobre cómo habían muerto, sobre lo que habían dicho en sus últimos momentos. Le contó sobre el vacío que sentía, sobre cómo cada día era una lucha solo para levantarse de la cama. Le contó sobre los sueños que tenía, donde él todavía estaba vivo, donde nada de esto había pasado, y sobre cómo despertarse de esos sueños era como perderlo de nuevo cada vez, y le prometió que intentaría encontrar una manera de seguir adelante, de encontrar algún propósito más allá de la venganza, aunque no tenía idea de cómo hacerlo. Cuando finalmente se levantó para irse, notó que alguien más estaba en el cementerio. Era Seu Joaquim, el pescador que había sido testigo de una de sus capturas. Se acercó lentamente, con expresión cautelosa. Señora Antonia, dijo en voz baja. Solo quería que supiera que muchos de nosotros entendemos por qué hizo lo que hizo. No lo aprobamos. No podemos decir que estuvo bien, pero lo entendemos. Antonia lo miró sin expresión. Preguntó. Seu Joaquim se encogió de hombros. Nada. Solo quería que lo supiera. Que no está sola, aunque probablemente se sienta así. Se dio vuelta para irse. Pero se detuvo. También quería decirle que su hijo estaría orgulloso de la mujer que era antes de todo esto. Trate de encontrar a esa mujer nuevamente. Todavía está ahí. En algún lugar. Esas palabras resonaron en Antonia durante los días siguientes. ¿Todavía estaba allí esa mujer? ¿La persona que había sido antes de que la tragedia la transformara en algo oscuro y violento? No estaba segura. Sentía como si esa versión de sí misma hubiera muerto junto con Lucas, como si lo que quedaba ahora fuera solo una cáscara vacía. Un fantasma que seguía los movimientos de la vida sin realmente vivirla. Pero tal vez, solo tal vez, había una pequeña chispa de esa persona todavía enterrada en algún lugar profundo. Y tal vez, con tiempo y esfuerzo, podría encontrar una manera de avivar esa chispa. De reconstruirse en algo que no fuera solo venganza y dolor. Comenzó pequeño. Empezó a hablar con los vecinos nuevamente. En lugar de solo pasar junto a ellos en silencio, aceptó una invitación para cenar en la casa de una familia local. Comenzó a cuidar un pequeño jardín junto a su casa, plantando flores que Lucas había amado. Eran pasos diminutos, casi insignificantes, pero eran pasos. Y después de meses de estar paralizada en la oscuridad, cualquier movimiento hacia adelante se sentía como un logro. No era felicidad. Ni siquiera estaba cerca de eso, pero era algo. Era un comienzo. La historia de Antonia Ferreira se convirtió en leyenda en la región del Pantanal. Nadie hablaba de ella abiertamente, pero todos conocían los rumores.
La mujer que había alimentado a 14 criminales a los cocodrilos, que había limpiado la región de una de las organizaciones más peligrosas, que había hecho lo que el sistema de justicia nunca pudo o quiso hacer. Algunos la veían como una heroína oscura, una justiciera que había tomado el control cuando nadie más lo haría. Otros la veían como un monstruo, tan mala o peor que aquellos a quienes había matado. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: era una mujer que había perdido todo y que, en su dolor, había encontrado una fuerza terrible y aterradora. Años después, cuando periodistas y escritores intentaron investigar la historia, se encontraron con un muro de silencio. Nadie quería hablar. Los archivos policiales estaban incompletos o habían desaparecido misteriosamente. Los testigos potenciales negaban saber algo. Era como si toda la comunidad hubiera decidido colectivamente enterrar la verdad, protegerla como un secreto oscuro que era mejor dejar sin perturbar. Antonia continuó viviendo en su pequeña casa junto al pantanal, cuidando a sus yacarés, existiendo en ese espacio liminal entre la vida y la muerte, entre la justicia y la venganza, entre la humanidad y la monstruosidad. Y en las noches tranquilas, cuando el pantanal se llenaba de los sonidos de la naturaleza salvaje, cuando los yacarés deslizaban sus cuerpos masivos por el agua oscura, Antonia a veces se sentaba en su porche y miraba hacia el horizonte. Pensaba en Lucas, en el futuro que le habían robado, en la mujer que ella había sido y en la que se había convertido. Pensaba en las 14 vidas que había tomado y en si realmente había valido la pena. No tenía respuestas, solo tenía el peso de sus acciones, el vacío que nunca se llenaría completamente y la determinación de seguir adelante de alguna manera. Aunque no estuviera segura de hacia dónde o por qué, porque al final esa es la verdad sobre la venganza: nunca trae de vuelta lo que perdiste, solo añade más oscuridad al mundo, más dolor, más vacío. Pero para aquellos que han perdido todo, para aquellos que han sido destrozados por la tragedia y abandonados por el sistema que se suponía debía protegerlos, a veces esa oscuridad es lo único que queda. Y Antonia Ferreira, la tratadora de cocodrilos que alimentó a 14 hombres a los reptiles del pantanal, vivió el resto de sus días en esa oscuridad, buscando alguna luz que probablemente nunca encontraría, pero siguiendo adelante de todas formas. Porque eso es lo que hacen los sobrevivientes: siguen adelante, sin importar el costo.